sabemos que Él es el Todopoderoso. Amén, aleluya. Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Les invito a que abran la palabra del Señor ahí en 2 de Corintios. Amén, aleluya. Cristo vive, gloria a Cristo, aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a ver ahí 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20 al versículo 22. Amén. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos, mis hermanos. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Aleluya. Vamos a orar, mis hermanos. Amén. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos delante de tu divina presencia, Padre Celestial, para pedirte, Señor, humildemente en el nombre de Jesús, a que sea, Señor, quien bendiga nuestra vida, Señor, por medio de tu palabra. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, la vida de tu pueblo y nuestra vida, Señor. Sabemos y reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios y que no hay nadie como tú. Sabemos, Señor Jesús, que eres quien hace, Señor, la obra en cada corazón y en cada vida. Sabemos, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, necesitamos de ti, Padre Celestial. Por eso, Señor, estamos aquí. Por eso, Señor Jesús, hoy menguamos, Señor, y te decimos, Padre Celestial, que hagas, Señor, en nosotros la obra, Padre, para la cual, Señor Jesús, ha sido enviado tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas, Señor. Que quites, Señor Jesús, toda palabra torpe de nuestra boca, Señor, y que tu palabra, Señor, sea la que llene nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Y cada una, Señor Jesús, de las necesidades, Señor, que hay en tu pueblo, Padre Celestial, sea, Señor, suplida en el nombre de Jesús. Toda necesidad espiritual, Señor Jesús. Sabemos, Señor, y nos han enseñado, Padre Celestial, que busquemos primeramente el reino, Señor, el reino de Dios, y lo demás será añadido, dice tu palabra. Por eso en esta hora, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que toda necesidad, Señor, será suplida, Padre, conforme a tu grande e infinita misericordia, Señor. Porque por tu gran amor, Señor, estamos aquí. Y por ti, Señor Jesús, eres, Padre Celestial, quien ha dado, Señor, nuestra vida, Señor, el precio, Padre Celestial. San Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Tú y yo tenemos ya la riqueza. Amén. Porque dice que el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. Por lo cual, nosotros también tenemos que ser espirituales. ¿Sí? Por eso muchas veces dicen que nosotros tenemos que dejar nuestra parte, ¿sí?, carnal, para poder ser espirituales. ¿Sí? El Espíritu de Dios va a estar ligado a nuestro espíritu. Amén. Por eso, la palabra del Señor nos enseña que es una riqueza. La riqueza del Espíritu de Dios es para cada uno de nosotros. Amén. No es una riqueza que se va a perder, porque no tenemos que dejarla perder. Es una riqueza que tenemos que aumentar
aumentar. Es una riqueza que tiene que crecer. Amén. Porque quizás nos conformamos con que, pues si me bautizó el Espíritu, hablo lenguas. Amén. Unas cuantas, pero no todas. Amén. Podemos saber, ¿sí?, que el Espíritu de Dios guía nuestra vida a orar en lenguas. Amén. Pero dice que Él también nos va a ayudar para interpretarlas. Amén. Y todo dice la Biblia que le hace un solo espíritu. Por lo cual dice la palabra del Señor que nosotros, ¿verdad?, así como ahora vemos la palabra del Señor aquí, que nos dice que son el sí y el amén. Amén. ¿El Señor quiere que sea lleno? Sí. Y es sí y amén. Que sí y así sea. Por lo cual nosotros tenemos que cuidar, ¿sí?, nuestra vida espiritual, para que el Espíritu de Dios se manifieste aún más a nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2. Dice Filipenses 2, 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Día con día, nosotros no tenemos que perder comunión con el Espíritu Santo. Por eso, luego dicen, vamos a hacer oraciones. Eso depende de cada quien. Amén. Si oramos o no oramos, eso ya es una cosa que nosotros tenemos que hacer. Amén. Si tú oras 1 hora, gloria a Dios. Si tú oras 2 horas, gloria a Dios. Tienes comunión con el Espíritu Santo. Pero si no oramos, si no leemos, pensamos que vamos a seguir avanzando. Pensamos que vamos a seguir, pues sí, como nos explicaban, mañana. ¿No? Mañana oro. Luego a veces uno dice, ¿por qué me despierto a las 3 de la mañana? ¿No les ha pasado? ¿Y qué hacemos? Nada más estamos pensando, ¿para qué me voy a despertar a esta hora? ¿No? No. Cuando el Señor nos despierta temprano es porque tenemos que pararnos a orar. Pero si nos ponemos a pensar, ¿por qué me desperté a esta hora? Ay, quién sabe por qué. ¿Sí? Y después viene que la prueba, viene la lucha, ¿y qué pasó? No la pasamos porque sencillamente ya no oramos, porque no nos estamos prevenidos. Porque de nuestro espíritu puede ser, sí, mi espíritu que vele y yo me duermo, ¿sí? Pero si te estás despertando, ¿es para qué? Para que hagas algo. El Espíritu de Dios no te va a levantar nada más porque sí. Porque hay una que, ¿sí? Si hay alguna necesidad, ¿amén? Si hay alguna acechanza, o alguien va a pasar por ahí. ¿Amén? Miren, nosotros como hermanos en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios nos llega a decir, ve y haz esto.
ve y dile. O tienes el sueño. ¿Y qué hacemos? Ya sé como la hermana Adriana, ¿no? Que la verdad, pues yo sí dije, no, ya no voy. La verdad, soy sincera, el Señor lo sabe. Yo dije, no, Señor, yo no voy. Y me dio el sueño me lo dieron más de 3 veces. Me lo dio el Señor. Me lo recordaba y eso nada. Y soy sincera y se los he dicho. Pero cuando el Señor me dijo, o vas, si no su sangre la voy a demandar de tu mano. Miren, así no dije que no. Y yo sí le dije, no, Señor, así yo no me quedo contigo. No, ahí sí no le entro. Y dije, no, y yo sí dije, y yo sí dije dentro de mí, y el Señor lo sabe, yo no voy, porque yo sé que no va a querer. Yo sí lo dije. Y le dije, pero ¿para qué, Señor? Si no quiere. Yo sí se lo dije al Señor. Y el Señor cada vez que me daba ese sueño, y yo le decía, no, Señor, pues me va a querer. Y me va a querer, Señor, ¿para qué? Y me dijo, no. Y vuelta otra vez a Cristo. Pero cuando el Señor me dijo, ¿o vas? Dije, no, sí. Y me recordó el texto y me dijo, no seas como los profetas, los atalayas, dormilones. Dije, no, sí, Señor, ya. Fui, hablé, dije, bueno. Y sí, y les digo, o sea, les decía, no, mira, es que esto, no. Yo decía ese no, es porque te decía que no quería pedir. Ya estaba yo como zonas. Y bueno, y le volví a decir hasta la 3.ª vez. Y ya la última vez me dijo, pues tú dime. Yo ya te dije. Yo sí, la verdad, yo sí ya le dije. Yo ya te dije. Si tú me dices que yo voy, yo voy. Si tú me dices no, perfecto, Señor, aquí está. Ya. Y después de eso, ¿sí? Yo le dije, mira, si quieres, bien, no hay ningún problema, yo ya voy. Y ya, si quieres, Señor, ahí está, yo ya voy. Y así, no, sí quiero, sí, ore por mí. Y oramos. Y se nos quitó eso. Porque yo después decía, no, es que no, si va a ser carga, no, Señor, no. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos está mandando a hacer las cosas. Luego nosotros no somos nosotros. Es el Espíritu de Dios el cual nos está viendo. El cual nos está diciendo, ven. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No queremos obedecer. Por eso nos decían, se nos quedan en buenas intenciones, y créanme que sí, muchas veces es cierto. Yo sí le dije, no, sí es cierto, la verdad, sí, luego se nos quedan en intenciones nada más, y no lo hacemos. Y pensamos que vamos a tener excusa cuando lleguemos delante del Señor. No vamos a tener excusa. ¿Y qué va a pasar? ¿Ustedes creen que el Espíritu de Dios va a estar muy contento de que te diga el Señor, te dije cuántas oportunidades no tuviste para obedecer? O esos como luego dicen, no, porque soy joven. Ay, joven, soy joven, ¿para qué? Tengo toda una vida por delante. Pero los jóvenes se mueren. Los niños, ay, pobrecita, ay, déjenlo, está chiquito. Y después,
fue porque no lo hicimos. Y el Espíritu de Dios ahí está recordándonos las cosas. Por eso dice la palabra, no pagues al Espíritu, no contrites al Espíritu. ¿Por qué se entristece el Espíritu Santo? Por nuestra desobediencia. Por eso se contrita. Y qué fácil es perder la bendición del Espíritu Santo cuando no disponemos nuestro corazón. Porque puedes estar, el buen culto puede estar muy animado, pero si tú no estás animado, luego dicen, ay, ¿por qué en la iglesia no pasa lo que pasa en lo que veo en los videos? Porque muchas veces nada más son emociones. Podemos ver muchas cosas en los videos, muchas. Pero la realidad, ¿qué pasa con la realidad? ¿Qué pasa con nosotros? No los que están viéndose en los videos, no, con nosotros mismos. Porque el hermano te puede alentar, el que está cantando te puede decir, canta hermano, vamos a cantar, vamos a hacer esto, siente. Pero si tú estás más enfocado que nada, por mucho que el hermano te diga siente, no vas a sentir nada. O por mucho que yo te diga, vamos a cantar fuerte, todos vamos a cantar, vamos a aplaudir. Pero yo lo siento, pero si tú no lo sientes. Si ya esa pequeña llama, ya no es ni llama, ya nomás es humo, como dice la palabra. Ya no es una brasita. Ya no somos ni una brasita, somos nada más humo. ¿Qué hace el humo con los ojos? Nos lastima. Y de nada nos va a servir si el que está al frente está bien animoso y el otro brinca y el otro salta y el que está a tu lado está cantando con todas sus fuerzas, aunque como dice el hermano, cantamos bien, pero si tú no estás sintiendo nada y no sientes lo mismo que el que está a tu lado, está a tu lado, cae el gordo que está a tu lado. Y vas a decir que se calle. Ay, que ya no grite. Ay, que ya no brinque. ¿Por qué? Esto está enfocado. Porque no tenemos el mismo sentido. ¿Y qué pasa con el Espíritu de Dios? Él nos da todas esas cosas. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor. Gloria a Cristo. Vamos ahí a 1 Corintios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 en adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién sabe de los hombres? ¿Sabe cuál las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. La revelación. ¿Sí? Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La sabiduría en los que han alcanzado madurez. Cuando has alcanzado madurez, no te pesa estar en la casa. A veces las 2 horas de predicación, a veces dices, ni ha pasado tanto tiempo, y ya pasaron 2 horas. Y luego dicen, no, oye, así se tardó un montón. Pero ¿qué pasa? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, que perezcan. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Imagínate, predestinado para que seamos sabios, tengamos sabiduría, entendimiento, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Y cuánta sabiduría no tienen? ¿Sí? Aquellos en los tiempos de Jesús. Amén. Y dice, si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Tú puedes ver aquí lo más hermoso que tú quieras, pero no se compara con lo que el Señor tiene preparado. Cosas que ojo no ve. Amén. Ni oído oye. Dice que ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu. La palabra del Señor dice, la Nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis. ¿Amén? Imagínense, si vemos en Apocalipsis y hemos leído la parte donde dice calle de oro, mar de cristal. No necesitas sol, porque el Señor que llena todo, Él es la luz. ¿Y qué pasa cuando están los días nublados? Ay, a ver si sale el sol. Amén. Imagínense la grandeza del Señor cuando dice que Él es la luz, Él es el sol de la ciudad. El sol que nosotros vemos lo tapa una nube y le quita los planos. ¿Qué le quitará al Señor a los planos? Nada. Él es la luz. Amén. Entonces, Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Por eso dice la palabra que el
Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Sí? Por eso yo luego les digo, ¿quién se conoce a sí mismo? No nos podemos engañar. Sabemos cómo somos. Que a lo mejor unos dirán, ay no, pero no puede ser así. Ay no, el hermano no creo que sea así. O la hermana. ¿Y qué pasa con nosotros? Por eso dice que aquí, dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está. Cada quien tiene sus batallas personales, mis hermanos. Todos tenemos batallas personales, batallas espirituales. Sabemos con qué batallamos. Sabemos que tenemos que dejar y muchas veces no queremos. ¿Por qué es no querer y no hacer la voluntad del Señor? Pero como luego les dice mi hijo, no, es que me encontré al hermano, me dijo esto, me dijo lo otro. Le digo, o sea, te dio un mal consejo, o sea, te dijo una mala palabra. Entonces, pues es que la sigo pensando, sigo pensando. Pero cuando el Señor te hable, entonces ahí nos vemos. ¿Por qué le digo? No, ese hermano se pasó. ¿Por qué? Luego por eso le digo, ¿te dijo algo malo? No. Entonces, le digo, si el que te habló, si te lo dijo, es porque te ama. Y porque no quiere que te pase otra cosa. ¿O no? No es la realidad. Por eso muchas veces decimos, ay, el hermano, la hermana, sí. Pero por eso les digo, cada quien tiene sus batallas personales. Amén. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos la revela ¿a quién? A nosotros. Por eso si tú y yo llegamos a leer algo y no lo entendemos, tenemos que recurrir al Espíritu de Dios. Por eso cuando nosotros vamos a leer, le decimos, Señor, ayúdame. Espíritu de Dios, ayúdame, revélame la palabra. Porque a veces pensamos, ¿y por qué dice así? ¿Amén? ¿Y por qué dirá así? ¿Y por qué dice así en el Antiguo Testamento y en el Nuevo dice así? Yo la otra vez que el Señor me dijo los textos para un mantel, me dijo, Señor, haz esto. Y le dije, Señor, ¿y el texto? Y me dice, Y le digo, bueno, ya lo busqué y lo copié. Y me dijo, bueno, pero este es el de acá arriba y el de abajo. Y me dijo, abajo este. Y yo dije, no, Señor, pero pues ahora vamos a checar. Ese texto lo encontré cuatro veces en la palabra. 4 veces. Y lo estuve viendo. Y dije, no, pero pues, conforme va la palabra, pues mejor lo escribo conforme está en Génesis. Dije, no, Señor, pues aquí, está aquí como dice tu palabra aquí.
Entonces yo le dije, no, bueno, pues, ay, pero, y no, pues es una sola palabrita la que cambia, ¿eh? No, pues es una sola palabra. Y le dije, bueno, a ver, pero ¿por qué? O sea, acá dice así y acá dice lo mismo. Y me dice el Señor, no, así. Y dije, bueno, está bien, así. Entonces lo volví a copiar y tuve que quitar la palabra que estaba por la otra, cambiar. Y le digo, y después me dice el Señor, esto nada más es la confirmación de este. Dice, y nada más es esta parte. Y ya está, dije, no, pues arriba le pongo la mitad del texto y abajo el otro texto. Y me dijo, Señor, no, van completos así. Y dije, está bien, Señor. Y ya. Y dije, pero pues nada más cabe una sola palabra. Y me dijo, Señor, quiero este. Amén, Señor, este. Y ya. Y luego le digo, ay, Señor, luego otra vez me dicen, igual, manteles. Híjoles, los textos, Señor, los textos, porque pues, ¿cuáles pongo, Señor? Pues si quisiera poner todos, dije, pero pues uno por cada versículo de la palabra del Señor. Dije, híjoles, ¿y cuántos manteles no tendríamos en la casa del Señor? Casi uno diario. Y le digo, no, Señor, pues ya. Me dijo el Señor, ya. Y luego me decía la hermana, ayúdame con este, ¿no? Le digo, sí, claro. Y ya. Luego me dice, ay, hermana, es que está bien largo. Pero pues usted fue el que dijo que se lo pusiéramos. Y dice la hermana, no se preocupe, yo lo voy a guardar. Está bien, hermana, guarda. Y me dice, hermana, ¿cómo ves? Como usted quiera. Me dijo, ¿qué color? Digo, no, yo ya tengo mi color, no sé usted cuál le dijo el Señor. Y me dijo, pues ya tengo uno. Le digo, pues no importa, estrenamos diario, no se preocupe. Y me dice, está bien. ¿Y qué pasa? Y le digo, pero pues algo que usted me diga, o sea, le digo, yo tengo este y tengo este texto y este. Y me dice la hermana, yo tengo este y este. Tantos somos iguales, hermanas, son diferentes. Y diferentes colores, le digo, vamos a estrenar diario. Dice, bueno, está bien. Y hasta esto tiene su chiste. Y le digo, hasta esto para hacerlo tiene su chiste. Y le digo a la hermana, pues no, pues sí. Yo el otro día lo hice y después dije, no, vine, lo puse y no me gustó cómo quedó. Y ahí lo regresé a mi casa. Y dije, ya la agarré en paz. Dije, no, así no iba, regrésate. A ver, vamos de regreso otra vez. Y todavía me dicen, ¿y lo vas a descoser todo? Pues todo, porque quedó mal. Y nada más fue una orillita aquí. No, acá arriba. Y nada más un pequeño detalle, hermano, que tú dices, ay. Y era nada más la vueltecita aquí. Una vueltecita aquí, nada más. Pero dije, no puede ser, no quedó. Y va de regreso. Así es nuestra vida espiritual. Cuando Dios no le agrada, tienes que ir de regreso. Tienes que regresarte a donde te aprobaste. Tienes que regresarte a donde lo tienes que volver a arreglar. Por eso dice que el Espíritu nos revela las cosas. Pero si no le hacemos caso al Espíritu, y nos hacemos los de que, otra vez, como los niños, ¿no? Está mal tu tarea, bórrala. No,
¿Por qué creen que dice ahí, la palabra dice que las zorritas pequeñas son las más difíciles de cazar? Porque lo más pequeñito a veces es lo que pensamos que menos daño nos hace. ¿Y qué hay con los ratones? ¿Qué tan grande puede ser un ratoncito? Pero ¿qué daño hace? ¿O no? ¿Y para que lo atrapes? ¿O para que lo cases? Y luego si le tienes miedo, un ratoncito así, ay, hasta le brincas a la cama y a la silla y mejor tú. ¿Y qué tal las zorritas pequeñas? ¿Qué tal nuestros detallitos pequeños? Ah, ya, pues si ya dejé de pelearme a trancazos, ¿qué más da una mala palabra? Ya no es golpear, no nos es una mala palabra. Y nos pasaron de los fariseos. ¿Sí? ¿Qué les dice el Señor? Pues la dice el mosquito. Ah, pero ¿qué tal? Te comes el panucho. Es más, si te lo comes, te lo tragas. Tragas el panucho. Y pensamos que lo pequeñito se nos va a hacer pasar. O Dios ya no lo va a ver. Cuando no es así. ¿Amén? No va a ser así, hermano. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. ¿Amén? Pensamos de que, ay, pues hoy no ayuné, hoy no, mañana. Y dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. ¿Amén? No apaguemos el Espíritu. Tenemos que avivarlo. ¿Sí? Pero si tú y yo somos un carbón encendido, vamos a animar al otro. Pero pues imagínense, ¿no? Si aquí el hermano está igual de apagado que el otro, por eso les digo, aunque nos digan, ándale, vamos, ¿sabes? Luego, después se lo no, o sea, nos va a caer mal el que está al lado. ¿Amén? Entonces dice la palabra del Señor, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna fe entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Amén? Dice, no hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice el versículo 4 de Filipenses 2, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Cuando nosotros queremos ser llenos, no sea por vanagloria. Para que vean que yo sí y los demás no. No. Dice que nada hagamos por vanagloria.
Dice el apóstol Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. El Espíritu de Dios que se demuestra en nuestras vidas, que está en nuestras vidas, es el mismo que está en tu vida, en la vida del que está a tu lado, en la vida del hermano que está atrás de ti, en la vida del hermano que está enfrente de ti, en el mismo Espíritu. Y el Espíritu no es, ¿sí?, dado por mérito. Él nos lleva a toda verdad. ¿Amén? Entonces dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Si tú tienes la promesa del Espíritu Santo, hablas lenguas, amén. Qué bueno. ¿Sí? Por lo cual tú puedes orar más. Amén. Y no porque te vamos a poner a orar aquí, no, sino porque eso te va a beneficiar a ti en tu vida espiritual. Amén. Eso nos va a llevar a cada uno de nosotros a un aumento en nuestra vida. Dice Romanos 7. ¿Gloria a Dios? ¿Qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, pero sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que él es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Amén? ¿Qué dice el apóstol Pablo? El pecado que muere. En el versículo 6. Pero antes ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Amén? ¿Libres? Dice el apóstol Pablo de todo esto. Lo que ya leímos. Dice, libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sí? Pero dice la hermosa Pablo, no invalidamos nada. ¿Amén? Porque lo que hace el pecado es dar ocasión a qué? A que nosotros fallemos. Eso es lo que pasa con el pecado. Pero si el pecado está muerto, ¿sí? ¿Qué va a pasar con nosotros? Si el pecado está muerto en nuestra vida, vamos a lograr ser espirituales, poniendo las cosas del Espíritu con el Espíritu. Amén. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu
paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, hermanos, nos conviene vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque queremos llegar con el Señor. Queremos que cuando el Señor venga, nosotros sí con Él. Queremos ir con el Señor. Por eso dice que tenemos que estar orando y velando. Por eso la palabra nos lleva y nos dice que en Cristo, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. La Biblia dice que Jesús ya nos justificó. Amén. El Señor ya nos justificó, Él pagó el precio. Entonces, nosotros debemos día con día de hacer que lo carnal en nuestra vida que pasa se muera. Gloria a Dios. Dice el versículo de ahí de Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a que en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya para que vengas tú. Amén. Os conviene. El Espíritu de Dios conviene a nuestra vida. Es la riqueza, es la promesa a nuestra vida. Necesitamos cultivarla. Necesitamos esforzarnos en conservar esa riqueza. Esa riqueza que nos ha sido dada tiene que crecer. Esa riqueza tiene que ser más abundante. La riqueza del Espíritu Santo. Es una promesa. Y tú no me puedes decir, no, el Espíritu de Dios no se ha manifestado en mi vida. Eso no es cierto.
Espíritu de Dios se ha manifestado en tu vida y en mi vida. Que muchas veces nosotros no queremos reconocerlo, es muy diferente. Pero aquí no podemos decir que no se ha manifestado el Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque el Espíritu de Dios se manifiesta en todo momento. Por eso nosotros tenemos que ser espirituales. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque muchas veces decimos, no voy, ya no quiero ir. Esos hermanos. Y ahí está el Espíritu de Dios ayudando en nuestra debilidad. Y tú dices, no voy, y después vienes. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios clama por nosotros. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Tú y yo necesitamos avivar el fuego. Tú y yo necesitamos crecer espiritualmente. Porque no nada más es ser lleno del Espíritu Santo. Se tiene que ver en nosotros. Se tiene que ver esa riqueza. Se tiene que ver ese fuego para hacer las primeras obras. Por eso en Apocalipsis dice, al final de cada uno de los mensajes a la iglesia, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu de Dios nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios está esperando que tú le busques para que se manifieste. Que tú creas lo que Él es. Que tú y yo creamos lo que hablamos. Que cuando pases aquí, no nada más es para que vengas a dejar tu necesidad. Dejas tu necesidad, pero que el Señor te sacie. Dejas lo que te agobia, pero que el Señor te llene. Y como dice la palabra, te cambie tu tristeza por gozo. Anhelemos, hermano, anhelemos la riqueza que tenemos en nuestras manos. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso en esta hora, Señor, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias, Señor, porque ciertamente el Espíritu Santo es, Señor, nuestra ayuda. El Espíritu Santo, dice tu palabra, cual convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Mira qué hermoso, Señor, es que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida. Hoy en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, ven, Espíritu de Dios. Ven y sopla. Ven y sopla aliento de vida a cada uno de los hermanos. A cada uno de los que estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo
Santo, Señor, sople aliento de vida. Mira, hermano, en esta noche el Espíritu de Dios está en este lugar. Es cuestión que tú, Señor, seas, Señor, cumplida tu palabra. Que el Espíritu Santo, Señor, se manifieste a cada vida, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven. Ven y sopla aliento de vida en cada corazón y en cada vida. Ven, Espíritu Santo. Anhelamos, Señor, tu presencia, Padre Celestial. Anhelamos, Señor, el Espíritu de Dios en nuestra vida. Hoy, hermano, dispón tu corazón, dispón tu espíritu, tu alma. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo está aquí. Si tú quieres sentirlo, dile. ¿Quieres que te llene? Dile. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuánta necesidad hay de ti? Hay en ti de la presencia del Señor. Cuánta necesidad hay en nuestra vida de que el Espíritu Santo nos llene, de que el Espíritu Santo nos consuele. Cuánta necesidad hay en nuestro corazón. Dice la palabra, si oyes con su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, Espíritu Santo, te invitamos a nuestra vida. Llena nuestro corazón. Hoy, Espíritu de Dios, manifiéstate en cada uno de los que están aquí. Toca sus corazones, Espíritu Santo. Llena sus vidas. Tú conoces sus necesidades. Mira, el Espíritu Santo es tan hermoso, tan bello. El Espíritu Santo no va a forzar a entrar a tu corazón. El Espíritu Santo no te va a obligar a que no dejes entrar. Solamente pídele, dile que necesitas ser llenado, dile que necesitas ser guiado por su presencia. Hoy, Señor, disponemos nuestro corazón para que sea tu Santo Espíritu el que llene. Que tu Espíritu Santo, Señor, llene cada corazón y cada vida, Señor, por amor a tu nombre. Oh, Señor. Qué hermoso, Señor, es sentir tu presencia en nuestra vida, Señor. Qué hermoso, Señor, es que tú te manifiestes, Señor, a nuestra vida por medio de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, Espíritu Santo, toca los corazones. Espíritu Santo,
Toca cada vida por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Muchas gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre Santo. Aleluya.